Ya, seguimos entonces. Copiamos y lo que dice el primero tenemos la media aritmética va a ser 2.1, no 2. El 2 es para interpretar lo que hemos calculado, tal cual lo que sale, eso es lo que reemplazan en los formularios. Estamos recomendando porque en el examen hay algunos alumnos que ponen lo que han redondeado. No, lo que sale tienen que reemplazar en su formulario. Reemplazando el formulario, fíjense, todo el tiempo vamos a leer el formulario hasta que se acostumbren. YJ, cuando YJ es 1, ¿no? YJ, la primera columna. YJ cuando es 1, copiamos 1. Menos su media aritmética 2, 1. Cerramos paréntesis al cuadrado, dice la fórmula. Por su f de punto J, para 1 su f de punto J es 24. Entonces, esa diferencia al cuadrado por 24, 29,04. Cuando YJ es 2, menos su media aritmética 2.1, cerramos paréntesis al cuadrado, por su f.j, que es 42, el resultado, la diferencia por 42, 0,42. Cuando YJ3, menos su media aritmética de Y, que es 2.1, entre paréntesis al cuadrado, por su f de punto J, que es 34, está 34. Haciendo la operación, la diferencia elevando al cuadrado por 34, 27,54. Sumamos toda la columna, 29.04 más 0,42 más 27.54, 57 sube. Eso es lo que reemplazamos en la varianza marginal de Y. Ahí está. S de Y al cuadrado, sumatoria de YJ menos la media de Y al cuadrado por F.J, 57. La tablita, está 57. ¿No? De ahí está saliendo. Dividido, dice, ponemos el quebrado, N. N son 100 familias. No están inventando nada, solo están aprendiendo a leer la fórmula, reconocer los datos de la fórmula, reemplazar los datos de la fórmula. Todo lo demás es operaciones aritméticas, ¿no es cierto? División, multiplicación, etc. Entonces, 0,57 del resultado, dormitorios al cuadrado sería. Este cuadrado no deja interpretar, no hay dormitorios al cuadrado. Para interpretar la varianza, sacamos la desviación estándar. La desviación estándar marginal de Y. Entonces, S de Y, cuando ya no tiene el cuadrado, ya es desviación estándar, desviación típica, dispersión también se llama, es lo mismo. Raíz cuadrada de la varianza de Y es igual, la varianza vale 0,57, su raíz cuadrada 0,75. Para que tenga sentido, redondeamos a 1. Hay una dispersión de 1, está diciendo. Hay una diferenciación, una dispersión en los datos de dormitorios entre las familias. Se van diferenciando con un dormitorio, está diciendo. ¿Está bien? Ya está. Todo eso, distribución marginal de X, distribución marginal de Y, el cuadrito. X con su f de Y para X. Para Y, YJ con su f de J. Su media marginal de X, su media marginal de Y. Su varianza marginal de X, su varianza marginal de Y. Ahora, ¿qué pasa cuando les pide la distribución conjunta? Distribución bidimensional también les puede decir. ¿Cuál es la distribución bidimensional? ¿Cuál es la distribución conjunta? ¿Cuál es la distribución bivariada? Son sinónimos de decir lo mismo, dos variables, ¿no? Esta distribución conjunta sale de analizar las dos variables, los valores de las dos variables al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a construir? Van a abrir dos columnas, para XY y para YJ. ¿Está bien? Al mismo tiempo. XY, YJ y la otra columna, F de IJ. Ahora su frecuencia absoluta está tomando en cuenta los valores de IJ, los valores de X y de Y al mismo tiempo, está diciendo. Eso significa IJ. ¿Está bien? ¿De dónde va a salir?
Sale de la matriz, de la distribución conjunta, de donde empezamos el cuadrito. Esta es la distribución conjunta. Van a copiar XY y YJ. ¿Está bien? En XY le ponen sus valores. 0, 1, 2, 3. De ahí está saliendo. Fíjense. X. A ver. Bueno. Lo que se hace es de la siguiente manera, ¿no? Yo como si fuese marginal estoy tratando de empezar. No. De la distribución conjunta, de esta distribución conjunta de acá, ustedes van a poner XY y YJ, como tienen en dos columnas al mismo tiempo. Y la segunda columna, F de IJ. ¿Está bien? Ahora, cuando es conjunta, acuérdense, el cuadrito sale con los datos dentro la matriz, los datos que están dentro la matriz. Los márgenes ya no entran en el análisis, los marginales. La sumatoria de F de I, toda esa columna ya no entra. La última fila sumatoria de F.J no entra. La distribución conjunta siempre va a salir con los valores de X, Y, J, con los valores que están dentro la matriz. Y empezamos con el primer valor de X. Así va a funcionar. Cuando la primera fila significa, la primera fila vamos a hacer. Donde hay 0, no lo toman en cuenta. Cuando multipliquen va a dar 0, no tiene sentido copiar. Siempre va en operativa, investigación operativa, cuando lleven en una matriz donde hay ceros, todo se hace 0, no se necesita analizar. Entonces, cuando sea diferente de 0, solamente vamos a analizar. Y los márgenes, no entran los márgenes. Empezamos con la primera fila, el análisis para la primera fila. Cuando X0, Y1 decimos, está combinando X0 hijos, Y un dormitorio, hay 9 familias. Cuando X0 hijos, Y 2 dormitorios, 4 familias. Entonces, copiamos. X01, X02. ¿Está bien? 01, 02. De ahí está viniendo los valores de X0, Y1. X0, Y2, porque hay valores 9 y 4. Eso es lo que copiamos en la tabla bidimensional, distribución conjunta. Acá está, ahí estamos en la distribución conjunta. Estamos combinando. Cuando X0, Y1, 9 familias. Cuando X0, Y2, 4 familias. Para que se den cuenta, tenemos puesto, cuando X0, Y3 dormitorios, 0 familias. No hay 0, va a dar en la multiplicación. No necesitamos ponerlo. Fíjense, da 0. Ya está la primera fila. Volvemos a la distribución conjunta. La segunda fila ahora estamos haciendo. Ahí, toditos son diferentes de 0. Estos 3 valores son diferentes de 0. Vamos a combinar. Cuando X1, Y1, hay 10 familias. X1, Y2, 16 familias. X1, Y3, 9 familias. Como hay diferente de 0, 3 valores, 10, 16, 9, combinamos. 1, 1, 1, 2, 1, 3. De ahí están saliendo esos valores. 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y van poniendo sus valores. Si no se acuerdan, vuelven 10, 16, 9. 10, 16, 9. 10, 16, 9. ¿No? Hasta 1, 3. Seguimos, hasta 1, 3. Ya está la segunda fila. Vamos a la tercera fila. Hay diferentes de 0. Hay 3 valores. Va a haber 3 combinaciones entre X y Y. X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3. Sus FDI son 5, 16, 12. Primero copiamos las combinatorias. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3, ¿no? X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3 quiere decir. Vamos a ver sus frecuencias absolutas dentro de la matriz. Estamos acá, 5, 16, 12. 5, 16, 12.
5, 16, 12. A partir de 2 está 5, 16, 12. Ya está. Falta la última fila. La última fila. Acá. Acá hay un 0, no tomamos en cuenta. Vamos a combinar el 3 con el 2. X3, Y2, X3, Y3. ¿No? Hay 6 y 3. Acá donde es 0 no necesitamos. 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3. Tal vez le hemos puesto tal vez le hemos vuelto a anotar el 0 para que se vea, pero no necesitan ponerlo. No necesitan ponerlo. 3, 1, 0 le hemos puesto, ¿no? Para que vean que se hace 0, para que no necesitan anotar. Está de más. 3, 2, 3, 3. Nos fijamos, 3, 2, 3, 3. ¿Cuánto es? 6, 13. 6, 3, 2, 6, 3, 3, 13. 6, 13. 6, 13. En 3, 2, 6. 3, 3, 13. 3, 1, 0. Lo eliminan. Total, todo el FDIJ tiene que volver a dar las 100 familias, sumándolo. Está lo mismo. Esa es la distribución conjunta. Acuérdense, X, Y, J, FDIJ. De ahí sale la distribución conjunta. Está saliendo de los valores dentro la matriz. De esa tablita también les pueden pedir la media conjunta para X, la media conjunta para Y, la media conjunta para el número de dormitorios que es X, la media conjunta para la media conjunta para X, el número de hijos, la media conjunta de Y, el número de dormitorios por vivienda. Su formulita sigue siendo lo mismo que tenían antes. Fíjense, media de X, media aritmética de X, X con su barrita, es igual sumatoria de sumatoria, porque hay dos variables que están analizando, de XY por F de IJ. Ahora están analizando al mismo tiempo los valores de IJ. Están dentro de la matriz, ya no están en el margen. ¿Está bien? Sobre N. Lo mismo, la media conjunta para YJ, media aritmética de Y, media su barrita, significa media aritmética para Y, es igual, sumatoria de sumatoria. Tienen que multiplicar, está diciendo, los valores de YJ multiplicado por su frecuencia absoluta de los valores IJ, ¿no? Tanto de X y Y al mismo tiempo. Está diciendo, sale de dentro de la matriz, sus valores, dividido entre N. Entonces, esta formulita copiamos, abrimos una nueva columna, se dice calcule cuál es la media conjunta para el número de hijos para X. ¿Cuál es el promedio para el número de dormitorios? Entonces tienen que reconocer su formulita, ¿cierto? Entonces para X abrimos una nueva columna, el formulario nos está diciendo multiplique XY por F de IJ. Para Y, abro una nueva columna, multiplique YJ por F de IJ. Y eso es lo que estamos haciendo en la tabla. XY por F de IJ, YJ por F de IJ. Para la media aritmética de X y la media aritmética de Y. Están multiplicando X, la columna X con el F de Y. Fíjense. 0 por 9, cuando X0, F de IJ 9, 0 por 9, 0. Cuando X0, XY0, F de IJ 4, 0 por 4, 0. Cuando XY0, F de I0, 0. Cuando XY1 por F de I 10, 10. Cuando XY1 por su F de IJ 16, 1 por 16, 16. De ahí están saliendo los valores. Cuando X1, F de I 9, 1 por 9, 9. Cuando XY2 por F de IJ 5, 2 por 5, 10. Cuando XY2, F de IJ 16, 2 por 16, 32. Cuando XY2, F de IJ 12, 2 por 12, 24. Cuando X3, F de I, J0, 0, ¿no es cierto? Cuando XY 3, F de I, J6, 3 por 6, 18. Cuando XY 3, F de I, J13, 3 por 13, 39. La sumatoria de toda la columna de XY, F de I, J, 10 más 16, van sumando, más 9, más 10, más 32, más 24, más 18, más 39, 158. Lo mismo que la marginal da, no cambia, el mismo resultado. Utilicen la distribución marginal, utilicen la distribución conjunta, el resultado va a ser lo mismo, dice. Lo mismo para Y. YJ por F de IJ,
están multiplicando la columna de YJ con el F de IJ. Cuando YJ1 por F de IJ9, 1 por 9, 9. Cuando YJ2 por F de IJ4, 2 por 4, 8. Cuando YJ3, F de IJ0, 3 por 0, 0. Cuando YJ1 por F de IJ10, 1 por 10, 10. Cuando YJ2 por F de IJ16, 2 por 16, 32. Cuando YJ3 por F de IJ9, 3 por 9, 27. Cuando YJ1 por F de IJ5, 1 por 5, 5. Cuando YJ2 por F de IJ16, 2 por 16, 32. ¿No? 3 por 12, 36. 1 por 0, 0. ¿No? 2 por 6, 12. 3 por 13, 39. La sumatoria de toda la columna de YJ por F de IJ, 210. Lo mismo que al marginarla, no cambia. Entonces, otra vez, la media conjunta de X, 158 el numerador. Ahí está, 158. X, Y, F de IJ. N sobre los 100 datos. 1,58 otra vez el resultado. Para que tenga sentido, las familias tienen 2 hijos en promedio, quiere decir. Lo mismo, la media conjunta para Y. Buscamos YJ por F de IJ, 210 lo que dio la columna, la sumatoria. Estamos reemplazando en su formulario. Dividido, dice, copiamos el quebrado, entre N, entre los 100 datos, su resultado 2.1. Para que tenga sentido lo redondeamos. Las viviendas en promedio tienen 2 dormitorios, está diciendo. Las viviendas, 2 dormitorios en promedio. ¿Está bien? Lo mismo pueden sacar su varianza conjunta para X y su varianza conjunta para Y. La varianza conjunta para X sigue siendo la misma fórmula, fíjense, sumatoria de sumatoria, porque son 2 variables que están analizando, de XY menos la media aritmética de X, todo entre paréntesis al cuadrado, por F de IJ. Al mismo tiempo están analizando. Cuando dice F de IJ, sale de los valores dentro de la matriz, está diciendo. Dentro de la matriz, el F de IJ. Dividido entre N. Lo mismo para Y. Varianza de Y es igual a sumatoria de sumatoria, entre paréntesis IJ, menos la media de Y al cuadrado, por F de IJ. Ese IJ, F de IJ, salen de los valores dentro de la matriz, está diciendo, ¿no? Lo que ya hicimos, la distribución conjunta. Sobre N. Entonces abrimos una nueva columna, lo que dice la formulita. Si dice calcule la varianza conjunta para el número de hijos, X estamos utilizando. Copian la formulita, XY menos la media de X, entre paréntesis al cuadrado, por F de IJ. Si dice calcule la varianza conjunta del número de dormitorios, la variable significa Y, YJ menos la media de Y entre paréntesis al cuadrado, por F de IJ. Ya saben que la media de X vale 1,58, está fijo, no cambia, y la media de Y, 2.1, no cambia. Entonces, todo lo demás siguen simplemente la lectura del formulario, todo el tiempo hasta que se acostumbre. Cuando XY 0, menos su media 1,58, entre paréntesis al cuadrado por su F de IJ 9, 22,47. Cuando XY 0, menos su media 1,58, entre paréntesis al cuadrado por su F de IJ 4, 9,99. Como es 0, va a dar 0. Cuando XY 0 menos su media, 1,58 al cuadrado, por su F de I 0, 0, ¿no es cierto? Cuando XY 1 menos su media aritmética, 1,58, entre paréntesis al cuadrado, por su F de IJ 10, 3,36. Y así sucesivamente tienen que ir haciendo. La sumatoria, 88,36, como la marginal va a salir, no va a cambiar, exactamente lo mismo. Y lo mismo para Y, la varianza de Y. Simplemente tienen que seguir todo el tiempo la lectura del formulario. Cuando YJ1, 1 menos su media aritmética, 2,1, entre paréntesis al cuadrado, por su F de IJ9, el resultado 10,89. Cuando YJ2 menos su media aritmética 2,1, entre paréntesis al cuadrado, por su frecuencia absoluta IJ, que es 4, 0.04.
Cuando YJ3 menos su media aritmética 2,1, entre paréntesis al cuadrado, por su frecuencia absoluta que es 0, va a dar 0. Cuando YJ1 menos su media aritmética 2,1, entre paréntesis al cuadrado, por su frecuencia f de IJ 10 por 10, 12.1, ¿no? Y así van haciendo toda la columna. 57 como la marginal va a dar lo mismo, no cambia. Hagan la distribución marginal o hagan la distribución conjunta, sale lo mismo, quiere decir. Reemplazando en las fórmulas, la varianza de X, su sumatoria 8836 de la columna, 8836, sobre N, 100. 0,88 hijos al cuadrado. Lo mismo para Y. La sumatoria de YJ menos la media de Y al cuadrado, en la tablita, 57. Eso es lo que estamos reemplazando, 57. Sobre N, que es 100, 0,57 dormitorios al cuadrado. Le sacan la raíz cuadrada, ya saben, se vuelve desviación estándar conjunta para X, desviación estándar conjunta para Y. Y finalmente, cuando analizan dos variables, es importante ver su correlación. La correlación significa las dos variables que están analizando están correlacionados. Si están correlacionados, dependen una de la otra, quiere decir. Dependen una de la otra. Si el R es mayor a 0,5, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, llega a 1, están correlacionados. 0,5 es correlación regular. De 0,5 para abajo, si se va acercando 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, no tienen correlación, no están correlacionados. Si tiende a 0, no están correlacionados. No dependen una de la otra, son variables independientes, quiere decir. Si el R tiende a 1, las variables X y Y están correlacionadas, dependen una de la otra. ¿Está bien? X depende de Y, quiere decir. Para eso sirve esta correlación. En cualquier análisis, cuando hacen estudios de mercado, es importante cruzar las variables para determinar si dependen o no dependen las variables. Si dependen las variables, hay que hacer seguimiento a esa dependencia, ¿no? Para controlar, para aplicar medidas económicas, políticas económicas, etcétera, estrategias, etcétera, ¿no? De comercialización. Para eso sirve este indicador. Entonces, mide el grado de relación que existe entre las variables. La correlación mide la relación que existe entre las variables. ¿Cómo están relacionadas las variables? Si el indicador tiende a 0, nosotros vamos a decir que no existe relación entre las variables. No dependen una de la otra. ¿Está bien? Por el contrario, si la correlación tiende a 1, nosotros decimos que las variables están perfectamente relacionadas, dependen una de la otra. Para determinar esa correlación, va a ser R a partir de ahora la correlación, tenemos que calcular la covarianza de XY. La covarianza de XY dividido entre la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. Ya tienen estos resultados, S de X, S de Y, de la desviación estándar, lo que le han sacado la raíz cuadrada a la varianza de X, lo que le sacaron la raíz cuadrada a la varianza de Y, que es desviación estándar. Lo que no conocemos es la covarianza, ¿está bien? La covarianza. Entonces, la covarianza va a ser, la covarianza de XY va a ser igual a la sumatoria de de XY multiplicado por YJ por F de IJ. Está multiplicando XY por YJ por F de IJ. Todo dividido entre L. Menos la media aritmética de X multiplicado por la media aritmética de Y. La media de X ya lo tienen. La media del número de hijos. La media del número de dormitorios también ya lo tienen. En promedio, 1,58 es el promedio de X. La media de dormitorios, 2,1. Ya tenemos, ya sabemos. Lo que no sabemos es esto en el numerador. XY por YJ por F de IJ. Entonces, abrimos una nueva columna en la tablita y hacemos XY, lo que dice el formulario, multiplique XY con YJ por F de IJ. Ahora, siguiendo el formulario,
Cuando X 0, YJ1, 0 por 1, 0. Por F de IJ, 0 por 9, 0. ¿No es cierto? Estamos multiplicando estos tres valores, X, YJ, F de IJ. La segunda, cuando X0, YJ2, 0 por 2, 0. 0 por F de IJ4, 0. Cuando X0, YJ3, 0 por 3, 0. Por F de IJ0, 0. Cuando X1, YJ1, 1 por 1, 1. Por su F de IJ, 1 por 10, 10. Cuando X1, YJ2, 1 por 2, 2. 2 por F de IJ, 16. 2 por 16, 32. Entonces, las tres primeras columnas están multiplicando. 1 por 3, 3. 3 por 9, 27. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. 4 por 16, 64. 2 por 3, 6. 6 por 12, 72. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. 6 por 6, 36. 3 por 3, 9. Por 13, 117. La sumatoria de toda la columna, 368. Ese 368 es X por YJ por F de IJ. En el formulario, ¿no? La covarianza. Covarianza X, Y, reemplazando en la fórmula primero, la covarianza es XY, YJ por F de IJ, 368. Sobre 100, dice, N sobre 100. Menos la media de X, que valió unos 58, por la media de Y, 2.1. Siendo toda la operación 0,362. La covarianza de X y Y, 0,362. Ya pueden reemplazar en su coeficiente de correlación. Ahí está. Covarianza de X, 0,362 en el numerador. Dividido, disponemos el quebrado. S de X es la desviación estándar de X. Ahí está. 0,94. S de X, 0,94. ¿No? Por S de Y ya calcularon 0,75 por 0,75. Multiplican el denominador, dividen 0,362 sobre lo que ha dado la multiplicación, 0,51. Esto está indicando que hay una relación regular, está en el medio, regular. No quiere decir, hay familias que sí están planificando el futuro por tener dormitorio. La mitad de las familias se preocupan, ¿está bien? Y la otra mitad de las familias no están preocupados, viven lo que viene, lo que se da en la vida, ¿no? Eso es lo que dice, hay una relación regular. Tener hijos depende del número de viviendas, depende regularmente. La mitad de las familias se preocupan por tener dormitorios en su vivienda y la mitad de las familias no están preocupados. Bien, de repente, porque así se les ha presentado la situación. Normalmente, mucha gente va viviendo, comete errores y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Tienen que hacerse cargo de lo que está viviendo. Bueno, esa sería la interpretación del indicador. Si tiende a 1, sí, depende, quiere decir. Para reforzar el conocimiento, ahora la clase, ustedes lo van a hacer individualmente. Ahí está el ejercicio para ustedes. Van a terminar de aprender esta parte. Fíjense, dice, sobre un conjunto de conductores se ha realizado una encuesta para analizar su edad. A los que manejan auto, a los conductores, están preguntándoles su edad. La edad significa YJ. Y el número de accidentes que han sufrido. XY significa el número de accidentes. YJ significa la edad. ¿Está bien? Con los datos que se han obtenido, a 32 conductores se les ha preguntado y estos son los que ellos han respondido, ya está. XY, número de accidentes, 0 accidentes, 1 accidente, 2 accidentes. El total es la sumatoria de YJ. No, la última fila es la sumatoria para las edades. Para los accidentes es el total de la fila. Total fila, este total, 13, 0 accidentes. 14 conductores han tenido un accidente. 5 conductores, 2 accidentes, quiere decir. Entre 20
Entre 20 a 30 años, hay 9 conductores que tienen entre 20 a 30 años, ¿crees? Hay 4 conductores que tienen entre 30 a 40 años. Hay 9 conductores que tienen entre 40 a 50 años. 10 conductores tienen entre 50 a 60 años, ¿no? Entonces, esta es la distribución conjunta. De esta distribución conjunta, determine la distribución marginal, dice. La distribución marginal, ¿para quién? Para la edad. En el examen de memoria le hacen para las dos variables. Tienen que aprender a entender lo que leen, no pierden el tiempo, ya no pueden terminar otro inciso. Lo que dice las preguntas, siempre tienen que aprender a razonar, no a hacer de memoria. Entonces, el inciso A, determine la distribución marginal para la edad. ¿Está bien? De los conductores. Su media y su dispersión marginal. Primero su varianza y luego su desviación estándar, quiere decir la dispersión marginal. ¿Está bien? Para la edad solamente. El B, determine la distribución conjunta para el número de accidentes. No tienen que hacer la conjunta para los dos, para el número de accidentes. ¿Está bien? Tienen que leer con calma. Este está diciendo para X. La edad para Y está diciendo. También su media, su varianza. Y C, ¿están o no están correlacionados? A ver, por los 5 puntos de la clase, saquen su cuadernillo de la materia y no sé si, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una columna, si es la edad, tienen que poner tren en forma vertical. La primera columna le ponen Y, J menos YJ menos 1, límite inferior, límite superior le ponen, marca de clase, YJ la marca de clase, F de punto J, ¿no? Si es para la edad. La primera columna, como límite inferior, límite superior, le ponen 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Acá dejan su marca de clase. Su marca de clase va a ser YJ, que va a salir el promedio entre 20 más 30, 50, entre 2, 25 va a ser su YJ. Para el otro, 30 más 40, 70, su YJ 35, ¿no? 40 más 50 para el otro, entre 2 va a ser 45, ¿no? Y así, 3 columnas. La marginal va a ser la primera columna, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. La segunda columna, YJ. La tercera columna, F.J. El total entre 20 y 30, 9. Entre 30 y 40, 4. ¿Está bien? Esto están haciendo. Si ya tienen la pregunta, si ya la han copiado. La distribución marginal para Y, esto están haciendo. Solo que antes, esto es como marca de clase, la variable ahora es continua. Una columna antes de Y, tienen que poner límite inferior, límite superior, la primera columna. Y le van poniendo ahí 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Y en YJ, la segunda columna, sacan sus promedios. Límite inferior más límite superior entre 2, 20 más 30, 50 entre 2, 25 va a ser su YJ. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Vamos a poner el enunciado. Ya. Cuando tengan dudas, me preguntan. Ahí está el enunciado. Esa es la tablita. Copien su tablita primero. Copian su tablita y la pregunta. 5 minutos tienen para copiar y luego ya vamos a... Si se desconectan, ya saben, se tienen que volver a conectar.
Ya lo tienen el cuadrito, ¿no es cierto? De ese cuadrito, estamos diciendo, tienen que hacer límite inferior y límite superior, pues está diciendo la edad es entre B y Y, para Y están analizando, para Y. Límite superior. La segunda columna le van a poner su marca de clase, su promedio, y el IJ, lo que les interesa a ustedes. Lo que va a entrar en la fórmula es IJ. Y F de IJ. Esas tres columnas tienen que hacer para la marginal, para la marginal. Entonces empiezan entre 20 a 30, dice, a 30. Entre 30 a 40, dice, a 40. Entre 40 a 50, dice, 50, ¿no? Y hay una más, entre 60, perdón, entre 50 primero a 60, a 60. ¿Está bien? Ya está. La CJ, esta es una variable continua. El límite inferior superior es una continua, ya no es discreta. Pueden mezclar continua con discreta con continua, discreta con discreta, lo que hemos visto primero, ¿no? Entonces ahora están con una continua. Cuando es continua, sacan su marca de clase.